el hombre más grande de todos los tiempos. Las citas de la Biblia se toman de la versión, en lenguaje moderno, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, edición de 1987. Contenido. Capítulo 1. Mensajes del cielo. Capítulo 2. Recibe honra antes de nacer. Capítulo 3. Nace el preparador del camino. Capítulo 4. Encinta, pero no casada. Capítulo 5. El nacimiento de Jesús. ¿Dónde y cuándo? Capítulo 6. El niño de la promesa. Capítulo 7. Jesús y los astrólogos. Capítulo 8. Escapan de un tirano. Capítulo 9. Los primeros años de la vida familiar de Jesús. Capítulo 10. Viajes a Jerusalén. Capítulo 11. Juan prepara el camino. Capítulo 12. El bautismo de Jesús. Capítulo 13. Lo que aprendemos de las tentaciones de Jesús. Capítulo 14. Los primeros discípulos de Jesús. Capítulo 15. El primer milagro de Jesús. Capítulo 16. Celo por la adoración de Jehová. Capítulo 17. Enseña a Nicodemo. Capítulo 18. Juan mengua. Jesús aumenta. Capítulo 19. Enseña a una samaritana. Capítulo 20. Un segundo milagro mientras está en Caná. Capítulo 21. En la sinagoga del pueblo de Jesús. Capítulo 22. Llama a 4 discípulos. Capítulo 23. Más milagros en Capernaum. Capítulo 24. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Capítulo 25. Compasión por un leproso. Capítulo 26. De regreso en Capernaum. Capítulo 27. Mateo recibe la llamada. Capítulo 28. Interrogado sobre el ayuno. Capítulo 29. Buenas obras en el sábado. Capítulo 30. Responde a sus acusadores. Capítulo 31. Arrancan grano en sábado. Capítulo 32. ¿Qué es lícito en el sábado? Capítulo 33. Cumple la profecía de Isaías. Capítulo 34. Escoge a sus apóstoles. Capítulo 35. El más famoso sermón que se ha pronunciado. Capítulo 36. La gran fe de un oficial del ejército. Capítulo 37. Jesús disipa el dolor de una viuda. Capítulo 38. ¿Le faltó fe a Juan? Capítulo 39. Los orgullosos y los humildes. Capítulo 40. Una lección de misericordia. Capítulo 41. Centro de controversia. Capítulo 42. Jesús reprende a los fariseos. Capítulo 43. Enseña por ilustraciones. Capítulo 44. Calma una tremenda tormenta. Capítulo 45. Un discípulo inverosímil. Capítulo 46. Le tocó la prenda de vestir. Capítulo 47. El lloro se convierte en gran éxtasis. Capítulo 48. Sale de casa de Jairo y visita de nuevo Nazaret.
Capítulo 49. Otro recorrido de predicación en Galilea. Capítulo 50. Preparados para la persecución. Capítulo 51. Asesinato durante un cumpleaños. Capítulo 52. Jesús alimenta milagrosamente a miles. Capítulo 53. Un gobernante sobrehumano deseado. Capítulo 54. Verdadero pan del cielo. Capítulo 55. Muchos discípulos dejan de seguir a Jesús. Capítulo 56. ¿Qué contamina al hombre? Capítulo 57. Compasión para los afligidos. Capítulo 58. Los panes y la levadura. Capítulo 59. ¿Quién es, en verdad, Jesús? Capítulo 60. Vista anticipada de Cristo en su gloria real. Capítulo 61. Un muchacho librado de un demonio. Capítulo 62. Una lección de humildad. Capítulo 63. Más consejo y corrección. Capítulo 64. Lección sobre saber perdonar. Capítulo 65. Un viaje secreto a Jerusalén. Capítulo 66. En la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 67. No lo arrestan. Capítulo 68. Sigue la enseñanza el séptimo día. Capítulo 69. ¿Quién es padre de quién? Capítulo 70. Sana a un hombre que nació ciego. Capítulo 71. Los incrédulos y tercos fariseos. Capítulo 72. Jesús envía a los 70. Capítulo 73. Un samaritano que ayuda a su prójimo. Capítulo 74. Consejo a Marta e instrucciones sobre la oración. Capítulo 75. La fuente de la felicidad. Capítulo 76. Una comida con un fariseo. Capítulo 77. La cuestión de la herencia. Capítulo 78. Manténgase listo. Capítulo 79. Se pierde una nación, con excepciones. Capítulo 80. Los apriscos y el pastor. Capítulo 81. De nuevo, intentan matar a Jesús. Capítulo 82. Jesús se encamina de nuevo a Jerusalén. Capítulo 83. En casa de un fariseo. Capítulo 84. La responsabilidad del discípulo. Capítulo 85. En busca de los perdidos. Capítulo 86. El relato de un hijo perdido. Capítulo 87. Provea para el futuro con sabiduría práctica. Capítulo 88. El rico y Lázaro. Capítulo 89. Una misión de misericordia en Judea. Capítulo 90. La esperanza de la resurrección. Capítulo 91. La resurrección de Lázaro. Capítulo 92. Jesús sana a 10 leprosos en su viaje final a Jerusalén. Capítulo 93. Cuando el Hijo del Hombre sea revelado. Capítulo 94. La importancia de orar y de la humildad. Capítulo 95. Lecciones sobre el divorcio y sobre amar a los niños. Capítulo 96. Jesús y el joven gobernante rico. Capítulo 97. Obreros en la viña. Capítulo 98. Discusión entre los discípulos al acercarse la muerte de Jesús. Capítulo 99. Jesús enseña en Jericó. Capítulo 100. La ilustración de las minas. Capítulo 101. En Betania, en casa de Simón. Capítulo 102. Entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Capítulo 103. Otra visita al templo. Capítulo 104. Se oye por tercera vez la voz de Dios.
Capítulo 105. El principio de un día crítico. Capítulo 106. Desenmascarados por las ilustraciones de la viña. Capítulo 107. La ilustración del banquete de bodas. Capítulo 108. No pueden entrampar a Jesús. Capítulo 109. Jesús denuncia a sus opositores. Capítulo 110. Completado el ministerio en el templo. Capítulo 111. La señal de los últimos días. Capítulo 112. Cercana, la última Pascua de Jesús. Capítulo 113. Humildad en la última Pascua. Capítulo 114. La cena conmemorativa. Capítulo 115. Una discusión acalorada. Capítulo 116. Prepara a los apóstoles para su partida. Capítulo 117. Agonía en el jardín. Capítulo 118. Traición y arresto. Capítulo 119. Llevado a Anás y después a Caifás. Capítulo 120. Negado en el patio. Capítulo 121. Ante el Sanedrín. Luego, ante Pilato. Capítulo 122. De Pilato a Herodes. Y de vuelta a Pilato. Capítulo 123. Miren, el hombre. Capítulo 124. Lo entregan y se lo llevan. Capítulo 125. Agonía en el madero. Capítulo 126. Ciertamente éste era hijo de Dios. Capítulo 127. Enterrado el viernes. Una tumba vacía el domingo. Capítulo 128. Jesús está vivo. Capítulo 129. Otras apariciones. Capítulo 130. En el mar de Galilea. Capítulo 131. Apariciones finales. Y el Pentecostés de 33 era común. Capítulo 132. A la diestra de Dios. Capítulo 133. Jesús termina todo lo que Dios pide. El hombre más grande de todos los tiempos. ¿Puede llamarse a algún hombre indiscutiblemente el hombre más grande de todos los tiempos? ¿Cómo se mide la grandeza del hombre? ¿Por su genio como militar? ¿Por su fortaleza física? ¿Por su capacidad mental? El historiador H. G. Wells dijo que la grandeza del hombre se puede medir por lo que deja plantado para que se desarrolle, y si puso o no a pensar a otros en nuevas direcciones con un vigor que persistiera después de él. Aunque Wells no afirmó ser cristiano, reconoció lo siguiente. Si se aplica a esta prueba, Jesús está en primer lugar. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, Carlomagno, llamado el Grande, hasta mientras todavía estaba vivo, y Napoleón Bonaparte fueron gobernantes poderosos. Por su imponente presencia, influyeron profundamente en sus súbditos. Sin embargo, se informa que Napoleón dijo, Jesucristo ha ejercido influencia y mando sobre sus súbditos sin su presencia corporal visible. Por sus dinámicas enseñanzas y por el modo como vivió en conformidad con ellas, Jesús ha afectado profundamente la vida de la gente por casi 2000 años. Como bien lo expresó un escritor, el conjunto de cuanto ejército haya marchado y cuánta armada haya sido construida, y cuánto parlamento haya funcionado, y cuánto rey haya gobernado, no ha tenido en la vida del hombre, sobre esta tierra, un efecto que iguale al de él. Persona histórica. Sin embargo, aunque parezca extraño, algunos dicen que Jesús nunca existió, que es en realidad la creación de unos hombres del primer siglo. En respuesta a los escépticos que se expresan así, el respetado historiador Will Durant presentó este argumento. El que unos cuantos hombres sencillos hubieran inventado en una sola generación una personalidad tan vigorosa y atractiva,
una ética tan sublime y una visión tan inspiradora de la hermandad humana sería un milagro mucho más increíble que cualquiera de los que se han anotado en los Evangelios. Pregúntese, ¿pudiera alguien que nunca hubiera existido haber afectado tan notablemente la historia humana? La obra de consulta The Historian's History of the World, la historia universal vista por historiadores, declaró: el resultado histórico de las actividades de Jesús sobrepasó en importancia, hasta desde un punto de vista estrictamente seglar, los hechos de todo otro personaje histórico. Desde su nacimiento data una nueva era reconocida por las principales civilizaciones del mundo. Sí, considere eso. Hasta los calendarios de hoy día se basan en el año en que supuestamente nació Jesús. Las fechas que antecedieron a ese año se designan AC, o antes de Cristo, explica The World Book Encyclopedia. Las fechas posteriores a ese año se designan AD, o Anno Domini, en el año de nuestro Señor. Sin embargo, los críticos señalan que todo lo que en verdad sabemos de Jesús se halla en la Biblia. No hay otros registros contemporáneos sobre él, dicen. Hasta H. G. Wells escribió: los antiguos historiadores romanos pasaron por alto por completo a Jesús. Él no dejó impresión en los registros históricos de su tiempo. Pero, ¿es cierto eso? Aunque las referencias a Jesucristo por historiadores seglares de la antigüedad son pocas, sí existen. Cornelio Tácito, un respetado historiador romano del primer siglo, escribió: el autor de este nombre, Cristianos, fue Cristo, el cual, imperando Tiberio, había sido justiciado por orden de Poncio Pilato, procurador de la Judea. Suetonio y Plinio el Joven, otros escritores romanos de aquel tiempo, también mencionaron a Cristo. Además, Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, escribió acerca de Jacobo, Santiago, a quien llamó hermano de Jesús, que se llamó Cristo. Por eso, The New Encyclopedia Britannica llega a esta conclusión. Estos relatos independientes prueban que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo pusieron alguna vez en tela de juicio la historicidad de Jesús, que fue cuestionada por primera vez, y sin base adecuada, a fines del siglo XVIII, durante el XIX y a principios del XX. Sin embargo, esencialmente todo lo que se conoce acerca de Jesús fue puesto por escrito por sus seguidores del primer siglo. Sus informes se han conservado en los Evangelios, libros bíblicos, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué dicen estos relatos acerca de quién era Jesús? ¿Quién era realmente? Los que se asociaron con Jesús en el primer siglo se hicieron esa pregunta. Cuando vieron que con una reprensión Jesús calmó milagrosamente un mar azotado por el viento, se preguntaron atónitos: ¿quién realmente es este? Más tarde, en otra ocasión, Jesús preguntó a sus apóstoles: ¿ustedes quién dicen que soy? Si a usted se le hiciera esa pregunta, ¿qué contestaría? ¿Era Jesús en realidad Dios? Hoy, muchos dicen que era Dios. Sin embargo, los que se asociaron con él nunca creyeron que él fuera Dios. La respuesta del apóstol Pedro a la pregunta de Jesús fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús nunca afirmó que fuera Dios, pero reconoció que era el Mesías o Cristo prometido. También dijo que era Hijo de Dios, no Dios. Sin embargo, la Biblia no dice que Jesús fuera un hombre como cualquier otro hombre. Era una persona muy especial, porque Dios lo creó antes de todas las demás cosas. Por miles de millones de años, o más, aún antes de la creación del universo físico, Jesús vivió en el cielo como espíritu, y disfrutó de compañerismo íntimo con su Padre, Jehová Dios, el magnífico Creador.
Entonces, unos 2000 años atrás, Dios transfirió la vida de su Hijo a la matriz de una mujer. Y Jesús llegó a ser un hijo humano de Dios, nacido de una mujer del modo normal. Mientras Jesús se desarrollaba en la matriz y mientras se crió como niño, dependió de las personas a quienes Dios había seleccionado para que fueran sus padres terrestres. Con el tiempo, a Jesús ya hombre se le concedió recordar toda su asociación anterior con Dios en el cielo. Lo que lo hizo el más grande. Porque imitó cuidadosamente a su Padre Celestial, Jesús fue el hombre más grande de todos los tiempos. Como hijo fiel, Jesús copiaba con tanta exactitud a su Padre que pudo decir a sus seguidores: "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también". En toda situación aquí en la tierra hizo tal como su Padre, el Dios Todopoderoso, habría hecho. No hago nada por mi propia iniciativa, explicó Jesús, sino que hablo estas cosas, así como el Padre me ha enseñado. Por eso, cuando estudiamos la vida de Jesucristo, estamos en realidad obteniendo un cuadro claro de precisamente cómo es Dios. Así, aunque el apóstol Juan reconoció que a Dios ningún hombre lo ha visto, todavía pudo escribir que Dios es amor. Juan podía hacer esto porque conocía el amor de Dios mediante lo que vio en Jesús, quien era el reflejo perfecto de su Padre. Jesús era compasivo, bondadoso, humilde y abordable. Los débiles y oprimidos se sentían cómodos en su presencia, lo mismo que personas de toda clase, hombres, mujeres, niños, los ricos, los pobres, poderosos y hasta pecadores viles. Solo a las personas de corazón inicuo no les gustaba. Sí, Jesús no simplemente enseñó a sus seguidores a amarse unos a otros, sino que les mostró cómo. Como yo los he amado, dijo, que ustedes también se amen los unos a los otros. El conocer el amor del Cristo, explicó uno de sus apóstoles, sobrepuja al conocimiento. Sí, el amor que Cristo demostró sobrepasa al conocimiento académico de datos y obliga a otros a responder al amor. Así, en particular, el sobrepujante ejemplo de amor de Jesús lo hizo el hombre más grande de todos los tiempos. Su amor ha afectado el corazón de millones a través de los siglos y ha resultado ser, para ellos, una influencia beneficiosa. Sin embargo, puede que algunos presenten esta objeción. Mire todos los crímenes que se han cometido en el nombre de Cristo, las cruzadas, la Inquisición y las guerras en que millones de supuestos cristianos se han matado unos a otros como combatientes en lados opuestos. Pero la verdad es que los que hacen estas cosas niegan por sus hechos que sean seguidores de Jesús. Las enseñanzas y el modo de vivir de Él condenan las acciones de ellos. Hasta un hindú, Mohandas Gandhi, se sintió impulsado a decir: "Amo a Cristo, pero desprecio a los cristianos porque no viven como vivió Cristo". Benefíciese aprendiendo de Él. De seguro, ningún estudio pudiera ser más importante hoy que el de la vida y el ministerio de Jesucristo. El apóstol Pablo instó: miren atentamente a Jesús. Sí, considérenlo con sumo cuidado y atención. Y Dios mismo dio este mandato acerca de su Hijo. Escúchenle. Esto es lo que el libro El hombre más grande de todos los tiempos le ayudará a hacer. Se ha hecho un esfuerzo por presentar todo suceso de la vida terrestre de Jesús que se relata en los 4 evangelios, lo que incluye los discursos que pronunció y sus ilustraciones y milagros. Hasta el grado posible, todo se relata en el orden en que tuvo lugar. Al fin de cada capítulo, hay una lista de los textos bíblicos sobre los cuales se basa el capítulo. Se le estimula a leer esos textos y contestar las preguntas de repaso que se suministran.
Un erudito de la Universidad de Chicago afirmó recientemente: en los últimos 20 años se ha escrito más acerca de Jesús que en los 2 milenios anteriores. Sin embargo, es vitalmente necesario considerar personalmente los relatos evangélicos, porque como dijo The Enciclopedia Británica, muchos estudiantes modernos han estado tan ocupados con teorías en conflicto acerca de Jesús y los evangelios que han descuidado el estudio de las fuentes fundamentales mismas. Estamos seguros de que después que usted considere con cuidado y sin prejuicio los relatos evangélicos, concordará en que los sucesos más importantes de la historia humana tuvieron lugar durante el reinado del César Romano Augusto, cuando Jesús de Nazaret vino para dar su vida por nosotros. La tierra donde vivió y sirvió Jesús.